Muy bien, hermanos, muy buenos días. Que el Señor pueda bendecir a cada uno de ustedes. Vamos a esperar que aún pueda haber hermanos que se puedan conectar. Y estaremos empezando este tiempo, ¿verdad? Este tiempo de compartir la palabra de Dios. Nosotros sabemos, hermanos, que cada vez que nosotros empezamos a hablar de Dios, nuestras vidas se edifican, ¿verdad? Nuestras vidas son edificadas, son bendecidas y mismo buscamos y queremos eso, que podamos seguir creciendo conforme a la voluntad del Señor. Amén. Y bueno, saludamos ahí a nuestros hermanos que se están conectando ahí desde sus casas, ¿verdad? Seguimos en cuarentena, estamos aún en casas, gloria al Señor por eso. No sé cuántos conmigo pueden decir gloria a Dios. Algunos de repente, no, pastor, no, ya queremos salir de casa. Pero ahí, hermanos, pacientes, ya, Dios sabe porque aún quiere tenernos en casa. Entonces nosotros ahí confiamos plenamente en nuestro Señor. Amén. Tenemos que seguir confiando a nuestro Señor. El Señor sabe todas las cosas que hace. Amén. Yo hablaba con un hermano y ahí le decía, como dice la palabra, todas las cosas nos ayudan para bien. Amén. Así es que paciencia, mis hermanos en casa. Amén. Yo estoy creyendo firmemente que si estamos en casa es por la voluntad de Dios. Amén. Y si es la voluntad de Dios es porque nosotros necesitamos buscarle más aún. Amén. No podemos desistir, no podemos dejar a medio buscar. Tenemos que seguir buscando a nuestro Señor. Amén. Muy bien. Ante todo yo quiero, hermanos, saludar en este día. Sabemos que es el Día de las Mamás. Saludar especialmente y quiero empezar saludando a todas mis hermanas mamás, ¿verdad? Que el Señor les bendiga abundantemente, les prospere en todo aspecto de vuestras vidas. Confío plenamente que ustedes están en las manos del Señor. Amén. Entonces, un feliz Día de la Madre a todas mis hermanas. Amén. Que el Señor me los bendiga abundantemente y que el Señor haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Amén. Sigan fieles al Señor, no tiren la toalla. Amén. Dios ha puesto algo muy importante en sus manos. Amén. Entonces estoy muy seguro, hermanos, que Dios está muy contento con ustedes. Aquellas mujeres que se han esforzado, aquellas mujeres que mismo han pagado el precio de educar a sus hijos, han pagado el precio y aún están en ello, educándolos, ¿verdad? Y aún ahí siendo de gran apoyo para los esposos. Hermanos, ustedes son de gran bendición, definitivamente, no hay duda de ello. Amén. No hagan caso para nada lo que el mundo de repente pueda pensar contrario a lo que la palabra dice. Amén. Entonces, ciertamente nosotros confiamos plenamente en lo que Dios irá haciendo en estos días en vuestras vidas. ¿Ven? A continuar, a seguir adelante en el nombre de Cristo Jesús de Nazaret. Bien, el día de hoy vamos a hablar y yo justamente voy a hacer una pausa de lo que nosotros veníamos hablando acerca de la gran tribulación. Hoy no voy a hablar al respecto por mismo el hecho de que hoy quiero dar una palabra especial para las mamás y para todos los hermanos. Amén. La palabra de Dios no deja de ser palabra. Amén. La palabra de Dios no es que, esté dedicado especialmente solamente a una clase de personas. No, la palabra de Dios es para todos. Amén. ¿Ya? Entonces, de repente a los hermanos que están escuchando, va a hablar para las mamás, y ahí hacerse a un costado. No, hermanos. La palabra de Dios es para todos nosotros. ¿Ven? Bien. El título del mensaje es: esta enfermedad no es para muerte, sino para glorificar a Dios. ¿Ven? Vamos a hablar acerca de Lázaro y sus hermanas, Marta y María, o María y Marta, como queramos poner el orden, ¿verdad? Es una enseñanza
de gran importancia, hay muchos principios bíblicos que sacar, hay muchas cosas que nosotros tenemos que aprender a la luz de la palabra, y yo voy a pedir que por favor presten mucha atención, hermanos, amén, ya por el hecho que de repente estamos a través de esta vía, de esta plataforma virtual, no nos distraigamos, ya mis hermanos, procuremos concentrarnos totalmente en este tiempo para escuchar la palabra de Dios, ya, de repente, para no distraernos con ninguna cosa externa, si no, no vamos a poder aprender como Dios quiere que podamos aprender. Amén. Entonces, por favor, abran sus Biblias en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11. Ahí estaremos hablando acerca de Lázaro y lo que son sus hermanas. Juan 11, del 1 al 44. Amén. Muy bien. Una vez más, damos la bienvenida a todos los que están conectándose. Estamos muy contentos por este día. Amén. Es un día glorioso, un día de gran bendición. Amén. Y no lo digo por decir, porque la palabra de Dios afirma sobre cada día eso. Amén. Para los hijos de Dios. Para nosotros los hijos de Dios es un día glorioso, un día tremendo. Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios, hermanos, está con nosotros. Dios está con usted. Amén. Y si Dios está contigo, hermanos, pase lo que pase, venga lo que venga, suceda lo que suceda, no hay nada, dice la palabra, nada que nos pueda separar del amor de Dios. Absolutamente nada. Entonces, eso es lo que a cada día debe traer gozo y alegría a nuestros corazones. Amén. Así es que si tienes algún problema, alguna preocupación, ¿verdad? No sé, preocupación aquello, que los pagos de allá, que esto se viene, hermanos, de nosotros tenemos que aprender a descansar en el Señor. Amén. Ya, no adelanta nada preocuparse de más. Yo no estoy queriendo decir que nos vamos a desentender, porque somos seres humanos que tenemos sentimientos, que tenemos emociones, y justo hoy vamos a hablar al respecto, ¿verdad? Y como seres emocionales, en algún momento va a venir alguna noticia y esa noticia va a poder de repente afectarnos, ¿verdad? Pero sin embargo es ahí donde nosotros como hijos de Dios vamos delante de la palabra del Señor y dejamos que la palabra del Señor nos conduzca, nos direccione, ¿verdad? Direccione nuestra alma, direccione nuestras emociones, ¿verdad? Entonces cuando nosotros permitamos que el Señor direccione a través de su palabra a nuestras emociones, a nuestros sentimientos, entonces, hermanos, la dificultad que podamos estar atravesando ciertamente va a ser fácil, va a ser más llevadera sobrellevarlo. Me dejo entender, hermano. Más cuando nosotros no dejamos que la palabra de Dios nos direccione, entonces el sufrimiento va a ser más. El creyente va a sufrir, no por la voluntad de Dios, sino porque el creyente está decidiendo caminar y recorrer ese camino solo o sola. Entonces, cuán importante es que el creyente tenga revelación de esta palabra que estoy afirmando. Es muy importante, hermanos, que nosotros aprendamos a depender totalmente de nuestro Señor. Y no se trata simplemente de decirlo, ¿verdad? Porque muchos a veces decimos, sí, confío en Dios. Sí, confío plenamente en el Señor. Pero muchas veces nuestros hechos no están demostrando que estamos confiando verdaderamente en Dios. Entonces eso quiere decir que no estamos teniendo revelación acerca de la confianza. ¿Amén? Entonces, hermanos, quiero animarles, hermanas, quiero animarles en el nombre de Cristo Jesús a que pongamos nuestra confianza en Cristo Jesús. Amén. Gloria al Señor. Ahora sí, por favor, vayamos al libro que les había citado abrir. Para los que están conectándose, estamos en el libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 11. Todo el capítulo 11 lo vamos a tratar, hasta el versículo 44, no todo el 11, del 1 al 44. Gloria al Señor. Entonces vamos a dar a continuación, nosotros lo hemos estructurado esta enseñanza en 4 partes.
Voy a tratar de serlo lo más conciso posible. Vamos a leer del verso 1 al verso 16 primeramente. ¿Listo? Entonces, leamos por favor. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Ese es el título del mensaje, por eso lo he puesto, ¿verdad? Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, y otra vez vas allá. Respondiendo Jesús: no tiene el día 12 horas, el que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Voy a hacer una pausa ahí porque vamos a ir hablando paso por paso y no quiero aglomerar mucho texto en la lectura. Entonces nosotros primeramente en los primeros versos vamos viendo y vamos entendiendo que había un hombre llamado Lázaro, ¿verdad? Ustedes ya muchas veces lo habrán escuchado. Y dice que este hombre estaba enfermo. Y sus hermanas eran María y Marta, de este hombre que estamos llamando de Lázaro. Y manda a llamar, ¿no? O sea, ¿quién manda a llamar? Me imagino que tanto Marta y como María mandan a llamar a Jesús, avisándoles que el que ama, es decir, Lázaro, está enfermo, ¿no? Una de las cosas que nosotros tenemos que entender, hermanos, es que siempre vamos a entender el contexto del pasaje para poder sacar el aprendizaje, lo que el Señor nos quiere enseñar, ¿no? Entonces, primero vemos en primera escena que tanto María como Marta, ¿verdad? Y también aún vivo Lázaro, están en un determinado lugar, ¿verdad? En Judea, en Betania, como se llame, ¿verdad? Ahí está. Judea es una provincia, una región, mejor dicho, ¿verdad? Y Betania es como el pueblo, la aldea, algo así, ¿ya? Entonces, allí se encontraba María, Marta y Lázaro. Lázaro aún todavía vivo, ¿verdad? Entonces, María y Marta mandan un recado, ¿verdad? Un mensaje para Jesús. No es que ellas van personalmente al encuentro de Jesús. Jesús estaba en otro lugar, enseñando con sus discípulos, haciendo milagros con sus discípulos, ¿verdad? Entonces hay un recado, alguien va y avisa a Jesús y le dice: ¿sabes qué? Mira, estoy viniendo de parte de María, estoy viniendo de parte de Marta, y me dicen que su amigo Lázaro está enfermo, y vaya usted para allá, ¿verdad? Entonces, obviamente Jesús escucha, ¿verdad? Jesús escucha, y ahí es donde, entra el versículo 3. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí la que amas está enfermo. Perdón, versículo 4. Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Amén. Entonces, una de las cosas que nosotros, hermanos, tenemos que entender, para nosotros los hijos de Dios, para los cristianos, todas las cosas que puedan acontecer, que puedan suceder, amén, Dios está en su control. ¿Me dejo entender? ¿Ya? Entonces, por ello, muchas veces en la palabra vamos a encontrar que no nos angustiemos, que no nos preocupemos más allá de lo que debe ser. No es que el Señor se está desentendiendo, está diciéndonos: nunca se preocupen. No, sí, en algún momento como seres humanos vamos a preocuparnos, nos va a doler algo, pero nosotros, como les decía al inicio, tenemos que aprender a disponer ese sentimiento, esa emoción que nosotros estamos teniendo delante del Señor. ¿Me dejo entender? Amén. Entonces, por eso Jesús decía: esta enfermedad no es para muerte,
sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Hay una parte en la palabra del Señor, dice que todas las cosas nos ayuda para bien. Hermano, no sé si usted entienda la magnitud de esta palabra que Cristo habla para nosotros, ¿verdad? Todas las cosas nos ayuda para bien. El Señor no dice algunas cosas, las mejores cosas, no, todas las cosas. Y en esas todas las cosas están las buenas cosas que nos puedan pasar, las malas cosas que nos puedan pasar, en una buena circunstancia, en una mala circunstancia. Ahí está ¿quién? El Señor en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque nuestra vida lo hemos entregado al Señor. Por lo tanto, a partir de que nosotros entregamos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo, todo lo que vaya a acontecer, si nosotros estamos unidos con Él, si estamos nosotros firmes con Él, hermanos, nuestra vida está garantizada. Pase lo que pase, suceda lo que suceda. Amén. ¿Ya? Y amaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro, ¿no? Entonces yo quiero un poco explicar esa parte, porque en dos partes hasta acá vamos a entender. Decía primero, tanto Marta y María dice, no, el amigo que tú amas está enfermo, ¿verdad? Ahora dice, y amaba Jesús a Marta, a su hermano y a Lázaro. Quiero un poco explicar acerca de este afecto, ¿verdad? De este amor que Jesús sentía por sus amigos, ¿verdad? Este amor que el Señor tenía por sus amigos, porque ellos habían pasado tiempo con Jesús, y cuando una persona pasa tiempo con alguien, crece en confianza, en afecto. Amén. Una de las cosas que nosotros tenemos que entender es lo siguiente, hermanos, y lo que yo les decía, ¿no? Miren, en la medida que tú pasas tiempo con alguien, ¿no? Y las esposas pasan tiempo con sus esposos, con sus hijos, ¿verdad? Entonces, definitivamente tu afecto, tu amor hacia ellos va a estar un poquito, por así decirlo, el nivel más allá de lo que a otras personas puedan acontecer y puedan suceder. ¿Me dejo entender? ¿Verdad? Si algo les pasa a ellos, ¿verdad? Tu corazón se va a entristecer, se va a conmover, ¿verdad? Por lo que pueda pasar a cualquier otra persona. No estoy diciendo que con las otras personas te vas a desentender, pero los tuyos son los tuyos. ¿Me dejo entender? Y por lo tanto, todo lo que a ellos pueda pasarlo, te va a pasar a ti, ¿verdad? Entonces, ¿por qué explico ello, hermanos? Porque tanto Jesús como sus amigos, que eran Marta, María y Lázaro, era esa comunión. Y yo decía que una comunión no se da así nomás. Jesús no porque de repente de moda, ¿no? Hoy en día todos son sus amigos, ¿no? Hoy entra en el Facebook, dice tu amigo tanto te saluda, tu amigo tanto te ha enviado esto, ¿no? Y hoy en día de repente es tan popular decir amigo, y podemos llamar de repente amigo, no sé, a la persona que de repente me saluda o trabaja conmigo o tengo algún tipo de relación. Pero no necesariamente un amigo es aquella persona que de repente, no sé, tengas una frecuencia con esa persona. Porque un verdadero amigo es aquella persona que está ahí a tu lado. Es aquella persona que a pesar de la distancia, esa persona se preocupa y se interesa por ti. ¿Me dejo entender? Un verdadero amigo te va a decir siempre la verdad, va a hablar sinceramente contigo, ¿verdad? Un verdadero amigo siempre va a estar dispuesto a ayudarte. ¿Me dejo entender, hermanos? Amén. Entonces, y ciertamente Jesús es una característica de un buen amigo, tanto para María, Marta y Lázaro, ¿verdad? Ahora, por otro lado, nosotros vamos a ver un ejemplo en el Antiguo Testamento, la amistad de David y Jonatán. No sé si algunos de ustedes lo habrán escuchado en algún momento. La palabra de Dios habla mucho acerca de esta amistad, porque inclusive pone por superioridad a la amistad o el amor hacia una mujer. David dice, o sea, mi amor hacia Jonatán está un poco más allá del amor que yo pueda tener hacia mi esposa, ¿verdad? Y ahora, no es que, y ahí yo quiero hacer una aclaración, inclusive muchos malintérpretes, ¿verdad? Malinterpretan, y hay personas del mundo que piensan ¿cómo se llama? Tanto David y Jonatán eran homosexuales.
¿verdad? Hay personas que malinterpretan así la palabra de Dios cuando definitivamente no hay nada de ello, ¿verdad? Hoy en día, hermanos, el mundo tiene un concepto tan erróneo acerca de lo que es el amor. Totalmente. Tienen una idea tan errónea acerca de lo que es la sexualidad. Muy erróneo, muy equívoco, ¿verdad? Pero nosotros como hijos de Dios, hermanos, no. Nosotros por eso mismo nosotros nos basamos en la palabra del Señor. Amén. Entonces es la palabra del Señor que a nosotros nos va a regir, nos va a corregir. Entonces si usted quiere saber del amor, no vaya a un psicólogo a preguntársele qué es el amor, o a un especialista, entre comillas, qué es el amor. Vea la Biblia. La palabra del Señor te va a explicar qué es el amor. ¿Quiere saber de la fe? Ya sabe a dónde tiene que ir. ¿Quiere usted aprender a orar? Hermanos, en la Biblia hay muchas escenas de cada principio que queramos nosotros establecer en nuestras vidas. Nosotros tenemos que recurrir a la palabra de Dios. Por eso es cuán importante, hermanos, que usted y yo, y todos los que nos llamamos hijos de Dios, estudiemos la palabra. Aprendamos la palabra, nos esforcemos. Y a veces somos tan fáciles en rendirnos y ponemos tantos obstáculos, ¿no? No veo, no tengo tiempo, o no comprendo, ¿verdad? Y ponemos tantos obstáculos para no alimentarnos de la palabra. Cuando bien claro la palabra de Dios se pone para nosotros como alimento para nuestra alma, ¿verdad? No solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, para nosotros es importante. Y muchas veces yo les ponía el ejemplo, así como usted, el día de hoy y días anteriores, usted desayunó, almorzó, cenó, ¿verdad? Entonces, con mayor razón, nosotros debemos de preocuparnos por nuestra vida espiritual. ¿Me dejo entender, hermanos? Cuán importante es que el creyente mismo se alimente, seamos responsables, no seamos como los niños. Hermanos, los niños, de repente, aún los niños, ¿verdad? Por la necesidad de su cuerpo, te va a pedir, tengo hambre, y te va a pedir. Pero muchas veces nosotros no somos responsables con ello, con la palabra del Señor. Entonces, por favor, hermanos, reflexionemos en ello, ¿ya? No seamos, hermanos, infructuosos, no seamos personas desobedientes. Si la palabra de Dios dice que su palabra es alimento para nosotros, ¿qué esperamos entonces? Vayamos todos los días a la palabra del Señor. Eso, hermano, no es una religión, eso es un mandato de parte de Dios. Y si usted se llama hijo de Dios, usted va a obedecer. Pero si usted no está obedeciendo, entonces simplemente usted está teniendo un problema. Uno que de repente no ha aceptado verdaderamente a Jesucristo como su Señor y Salvador. O la otra que habiendo aceptado se está volviendo un religioso, porque los religiosos creen que todo está bien. Creen que de repente escuchando un domingo la prédica, ¿verdad? O creen de repente el ser parte de una iglesia, ¿verdad? Renacer, le hace cristiano, y no es eso que nos hace cristianos. Nos hace cristianos cuando nosotros venimos a Cristo y tomamos nuestra cruz y le seguimos todos los días, no semana en semana. No de vez en cuando, o cuando nos acordemos, o cuando tengamos tiempo. Qué pena, ¿no? Cuando tenemos tiempo buscamos al Señor. Yo les pregunto, ¿eso se merece el Señor, hermanos? No. Entonces, este es un tiempo, hermanos, donde debemos de reflexionar. Amén. No nos podemos quedar y no podemos ser las mismas personas de antes. Hermanos, en este tiempo de cuarentena, yo les digo algo, ¿ya? Yo les digo algo, hermanos. Créanme, las cosas no van a regresar como antes, y sobre todo para nosotros, y no pueden ser ya como antes. Si antes nosotros andábamos desinteresados en las cosas del Señor, entonces yo creo que un verdadero cristiano ya no puede caminar de esa manera, con ese pensar. ¿Me dejo entender? Porque eso no agrada al Señor, no es la voluntad de Dios. No sé si usted se ha puesto a reflexionar mismo en este tiempo. Entonces, hermanos, no, si el Señor ha permitido que la iglesia esté en sus casas, ¿verdad? Y estemos ahí en nuestras casas, es para que podamos buscar al Señor con todo nuestro corazón. Esa es la voluntad de Dios.
Amén. Entonces no podemos regresar. Sea que regresemos a una congregación, al local que anteriormente de repente teníamos, o sea que no pase eso, hermanos. Nuestra vida tiene que cambiar. En algún modo tiene que cambiar. De repente alguno decía, pero yo estaba todo bien. Pero hermanos, todos tenemos que reflexionar en algo y sobre algo. Amén. Todos tenemos que reflexionar a la luz de la palabra. Dice la palabra del Señor, el que dice que no tiene pecado miente y hace mentiroso al Señor. Y sabemos eso, que todos acá presentes fallamos, nos equivocamos. Y yo creo que todos, incluyéndome, nos equivocamos y fallamos al Señor. Entonces, hay cosas que, no sé usted, pero particularmente digo, hay cosas que yo tengo que cambiar en cuanto a mi búsqueda al Señor. Hay cosas que tengo que incrementar, hay cosas que tengo que dedicar más a Él. ¿Por qué? Porque eso es lo que la palabra de Dios me enseña. La palabra del Señor no te va a enseñar a retroceder. La palabra del Señor no te va a enseñar a que miremos para atrás y menguemos en las cosas del Señor. Menguemos en nosotros. Porque muchas veces hemos dado importancia a nuestro yo, ¿verdad? Yo tengo que trabajar, yo tengo que estudiar, yo tengo que hacer aquello, yo tengo que hacer aquello. Y hemos dado tanto lugar a nuestro yo, nos hemos afanado tanto por nuestras cosas, que seamos sinceros, hermanos, delante de Dios. Y hemos dejado el tiempo que nos sobra al Señor, cuando podamos. Y muchas veces hemos tratado de hacer las cosas a nuestra comodidad. Y eso no enseña la palabra de Dios. Yo le digo, hermano, busque una palabra donde dice, acorde a tu comodidad, buscas al Señor. ¿En qué parte de la Biblia usted va a encontrar eso? No va a encontrar nada de eso. La palabra de Dios dice, buscad, orad sin cesar. Predicad la palabra de Dios a tiempo y fuera de tiempo. No dejáis de congregar. Hoy no podemos congregarnos, ¿verdad? Pero, bueno, los hermanos que pueden entrar en esta plataforma están ahí, gloria al Señor. Y de verdad, yo aplaudo vuestra obediencia, aplaudo mismo. Y entiendo también las personas que no pueden, porque de repente no cuentan con internet, no cuentan con un Facebook, ¿verdad? Y es totalmente entendible, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que nosotros sumarnos y tenemos que nosotros crecer en el Señor. ¿Ven? ¿Ya? Muy bien, continuamos. Vamos para el versículo 6. Y cuando yo, pues, que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Acá es algo interesante, hermanos. ¿Ya? Y yo le he puesto de esta manera, ocurre algo inesperado. ¿Por qué, pastor, usted lo hizo inesperado? ¿Sabe por qué digo que es inesperado? Porque a la lógica nuestra era que Jesús tenía que ir de inmediato, ¿no es cierto? No cualquiera diría, oye, si Lázaro, su amigo, está enfermo, ¿no se supone que ya está entre la vida y la muerte y Jesús tenía que ir? Cualquier persona podría pensar eso. A la lógica nuestra, Lázaro necesita una atención ya, ¿verdad? ¿Qué más podríamos decir? Ahora, primeramente, como les decía, porque era una emergencia de vida y muerte. En segundo lugar, porque se trataba de su amigo. Entonces, cualquier persona, a lo lógico humano, uno podría decir así, mira, está en emergencia. 2, es su amigo. Entonces, Jesús debió de ir de inmediato, ¿verdad? Pero el Señor decide quedarse 2 días más. Por eso ahí pongo lo inesperado. Porque uno podría cuestionarse y decir, ¿dónde está pues el amor que tenía por ellos? ¿No? A la lógica humana. ¿Dónde está la amistad que él debió de ir inmediatamente? Ahora entenderán cuando la palabra del Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Yo quisiera que ponga un marcador, por favor, y podamos ir a Isaías, capítulo 55:8, para sustentar lo que acabo de decir. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. ¿Por qué les estoy haciendo citar este pasaje bíblico? Porque es algo, hermanos, que no solamente debemos entenderlo con nuestro entendimiento humano,
sino que nosotros debemos mismo aceptar esta palabra. Amén. Aceptarlo en nuestras vidas. ¿En qué sentido? En que tanto sus pensamientos, mis pensamientos, tienen limitaciones. Nosotros nos podemos equivocar. Amén. Jamás de los jamases, hermanos, los pensamientos nuestros van a estar por encima de los pensamientos de Dios. Por muy buenas que sean, por muy buenas intencionadas que puedan ser, por muy lógicas que puedan parecer, créanme, nunca, hermano, nuestros pensamientos van a estar por encima de los pensamientos de Dios. No. Es por ello que siempre, cada cosa que usted piense, que yo piense, nosotros debemos llevarlo delante del Señor. Y debemos dejar que el Señor lo administre, que el Señor lo examine, que el Señor lo revise y que el Señor nos direccione. Cuando el creyente no permite y no deja y piensa que no, que es así, que es experimentado, que conoce, que sabe, ¿verdad? La Biblia eso lo llama necio. Y el necio es sabio en su propia opinión. Entonces nosotros, como hijos de Dios, no podemos actuar como necios. Nosotros tenemos que ser sabios en la palabra. Y un verdadero sabio es una persona que va a reconocer que él se puede equivocar. Y por lo tanto va a poner siempre sus pensamientos delante del Señor. Amén, hermanos. Esa es la voluntad de nuestro Señor. Vamos al versículo 7 y 8. Dice así: luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte, ¿y otra vez vas allá? El Señor, como vemos ahí, decide ir a Judea, donde se encontraban sus amigos, es decir, Lázaro, María y Marta, ¿verdad? En esta decisión vemos una objeción por parte de los discípulos. Una vez más, vemos la lógica humana queriendo operar en todo. ¿En qué sentido digo la lógica humana esta vez en los discípulos? Porque los discípulos, ¿verdad? Ellos estaban siguiendo y habían caminado por donde Jesús iba. Y en algunos lugares Jesús no era bienvenido. Algunos, ni todos. A veces nosotros vemos, no, wow, todos, no, ni todo, en todo lugar Jesús era bienvenido, ¿verdad? Había lugares donde literalmente lo querían despachar a pedradas. Y por eso los discípulos le dicen: Señor, al lugar donde estás queriendo ir, te han amenazado. Estuvieron a punto de apedrearte. ¿Otra vez vas para allá? ¿Verdad? Entonces, y uno puede decir, pero es lógico, pues. Si tú has ido en aquel lugar, te ha amenazado, el que tú nuevamente vayas, o sea, corre riesgo. Eso nos dice la lógica. Es algo obvio, podríamos decir. Por eso digo, los pensamientos de Dios, hermanos, no son como nuestros pensamientos. Tremendo nuestro Señor, ¿no? Uno que el Señor sabe. ¿Ustedes creen que Jesús no sabía lo que iba a hacer? Claro que Jesús sabía. Y mira la respuesta que Jesús les va a dar. Tremendo nuestro Señor. Versículo 9. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Tremenda respuesta, ¿verdad? Entonces el Señor le responde, en otras palabras, caminar de día implica caminar conforme a la verdad y a la voluntad de Dios. Escuche bien esto, hermanos. Caminar de día implica caminar conforme a la verdad del Señor y conforme a su voluntad. Eso es lo que el Señor quiso decirles, ¿verdad? Porque, hermanos, cuando tú caminas de día, te vas a dar cuenta dónde hay algún obstáculo, alguna piedra, dónde es el camino correcto, ¿verdad? La luz te alumbra y Cristo se presenta como la luz, se presenta como la verdad. Juan 14:6. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Entienden ahora, hermanos? Entonces, si nosotros actuamos en Cristo Jesús, seguimos su camino, estamos en la verdad, vamos a tener la vida del Señor. Los discípulos no estaban entendiendo ello.
Increíble, ¿no? Increíble lo que acontece, lo que pasa ahí. A la lógica humana por eso, ¿no? Se supone que puede pasar esto. Pero el Señor sabía lo que podría acontecer. Pero Él conoce pues la verdad. Él sabe verdaderamente qué va a acontecer y qué no va a acontecer. ¿Amén? 9 y 10. Ya hemos leído 9 y 10, ¿verdad? 11, mejor dicho. Vamos al 11. 11 al 15. Dicho esto, les dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, ¿verdad? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Entonces el Señor hace una aclaración por esto de la expresión que duerme, ¿verdad? O sea, la expresión duerme, ¿quién duerme? Lázaro, ¿verdad? Pero el Señor se refería a que Lázaro había muerto, ¿no? Ahí hay un poquito, los discípulos no habían entendido, ¿no? Porque ellos pensaron que Lázaro estaba durmiendo, literalmente, del dormir de soñar, ¿verdad? Pero Jesús se estaba refiriendo que Lázaro había muerto, ¿verdad? Pero lo importante acá es que Jesús dice, ¿verdad? Yo me alegro, versículo 15, me alegro por vosotros que no hayan estado allí, para que crean. Recordemos, hermanos, que Jesús no solo estaba para darse a conocer a la muchedumbre, sino para que sus discípulos crezcan en fe y sean preparados para la labor que ellos desarrollarían luego que el Mesías, es decir, Cristo Jesús, partiera a la gloria de Dios. Amén. Entonces, hermanos, mira, una de las cosas que nosotros tenemos que aprender, tremendo. El Señor, hermanos, hacía cosas maravillosas mismos. Como les decía, no solamente estaba ahí para atender a la muchedumbre, al pueblo, porque el pueblo quería sanidad. El pueblo tenía que también conocer los milagros de Jesús. Jesús estaba discipulando, estaba preparando a estos apóstoles, a estos discípulos, ¿verdad? Y por eso Jesús le dice: yo me alegro que ustedes no estén allá. Y por eso Jesús les avisa, por si acaso les dice: Lázaro ya ha muerto. Y a lo propósito el Señor se queda 2 días más. Y no es como ahora, ¿no? Ahora usted agarra un carro de repente, aunque ahora no hay carros, ¿verdad? Y usted puede transportarse. Allá los caminos eran lejos. Yo creo que aquí un camino en la ciudad no pasa, hermanos, más de mediodía, no habiendo carros caminando. De repente llegan queriendo ir de un cono a otro cono. Por ejemplo, de repente, en caso de mí que estoy acá viviendo por Caima, Alto Caima, irme a lo que es de repente allá por el lado de Tiabaya, es lejísimo. De repente me va a llevar a caminar todo un mediodía hasta ese lugar, ¿verdad? Pero los caminos que Jesús hacía, hermanos, no eran así, eran días de caminata. A tal punto que Jesús llega al 4.º día. O sea, después de 4 días, porque Él decide quedarse 2 días. En otras palabras, fueron 2 días de caminata. Imagínense, hermanos, 2 días de camino. Tremendo, ¿no? Si nosotros ahí quejándonos de caminar. Bueno, es otra cosa, no es tan importante para nosotros ello. Entonces vamos al versículo 16. Me corrigen mucho ahí. 16. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Interesante, ¿no? Acá Tomás. ¿Cuántos Tomáses tengo por el otro lado? Nadie diga amén. Ahí me han puesto, creo, amén, pastor, me han dicho ahí. Nada, nadie, hermano, no hay Tomás. No queremos Tomáses, hermanos. Los Tomáses no. Tremendo acá Tomás. Es tremendo, hermanos, tremendo. Voy a la explicación. No sé, hermanos, la verdad, yo no sé si solo Tomás pensaba acá o eran todos los discípulos. No puedo decir ya, pero de algo que estoy seguro es que sí Tomás pensaba así. ¿Qué pensaba Tomás? Él pensaba que iría a morir. En otras palabras,
estaba en otra. Tomás no había entendido nada, hermanos. Todo lo que Jesús estaba diciendo, mira, el que camina de día no va a tropezar, el que camina de noche puede tropezar, mira, Lázaro ha muerto, ¿verdad? Y nosotros vamos, ¿verdad? Esta muerte no es para estar ahí lamentándose, esto es para glorificar a Dios. Pero Tomás no había entendido nada, ¿verdad? Tomás seguía teniendo en su cabeza, ¿verdad? Como allá nos han amenazado de muerte y estamos yendo allá, ¿a qué estamos yendo? A morir. Y le dice a sus discípulos, vamos a morir. No entendió Tomás, hermanos. Tomás estaba en otra situación. Ay, Tomás. A veces actuamos, hermanos, infelizmente muchas veces como Tomás, y no entendemos la palabra. Lo hemos leído muchas veces, quizás hasta ustedes de repente lo saben de memoria, muchas partes de la Biblia, pero no lo entendieron. No hubo una revelación de parte de Dios para vuestras vidas o para mi vida. Entonces, cuando no entendemos la palabra de Dios, entonces actuamos como Tomás. Habiendo dicho, habiendo ya hablado el Señor, seguir con que ya pues a morir. Mira, dos cosas de Tomás. Uno, no había creído en las palabras del Señor. Él no había creído. Todo lo que Jesús había dicho, no ha creído. Incredulidad. ¿Verdad? Y lo otro, él estaba actuando como un religioso. ¿Por qué digo como un religioso? Porque un religioso hace las cosas por hacer. Por eso nosotros, hermanos, no nos consideramos religiosos. Porque un religioso dice, mi pastor ha dicho, por eso oro. Mi pastor ha dicho, por eso voy a la iglesia. Mi pastor ha dicho, por eso tengo que leer la palabra. Yo les he dicho. Y yo he dicho, ¿por qué digo? ¿Por qué nosotros los hombres de Dios decimos eso? ¿Para que ustedes lo hagan? Claro. Pero ustedes no van a hacer eso porque un pastor les dice. Ustedes tienen que entender, hermanos, yo tengo que entender. Si yo oro, si yo leo la palabra de Dios, si yo predico la palabra de Dios, es porque el Señor habla en su palabra. Yo no soy cristiano porque dice, tenemos un letrero, Iglesia Cristiana Renacer, y voy allí. Soy cristiano porque un día me convertí, entregué mi vida en las manos del Señor y le dije, Señor, a partir de ahora mi vida es tuya y yo quiero hacer tu voluntad. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, por eso no somos religiosos, porque los religiosos hacen las cosas sin entendimiento. Y los fariseos, los saduceos, de los religiosos de aquel entonces pasaba eso. Y tanto era su religión que inclusive priorizaron más sus costumbres, sus tradiciones, por encima de la palabra de Dios. Peor aún todavía. Por eso no vale ser religioso. No seamos religiosos, hermanos. Amén. No. Religión no. Cristo no es una religión. Cristo es vida. Y vida en abundancia. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Muy bien, hermanos. Esa es la voluntad de Dios. Ay, tremendo, ¿no? Tremendo ahí las cosas que acontecen. Vamos a la segunda parte. Versículo 17 al 19. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano, ¿no? Se refiere a Lázaro. Entonces, acá vemos, hermanos, que Lázaro ya había fallecido hace 4 días. Por eso les decía, ¿verdad? Él decidió quedarse 2 días más donde estaba aún, más 2 días de caminata. ¿Cuánto suma? 4 días. Entonces ya 4 días atrás ya había fallecido Lázaro. Entonces nos encontramos en un ambiente, en un escenario de luto. Todos nosotros de repente en algún momento hemos estado en un entierro, en un velorio, ¿verdad? Y ciertamente, ¿no? Nosotros estamos ahí con los cristianos cuando nosotros vamos a un luto, a un entierro, no vamos por la causa del muerto, nosotros vamos por los vivos, ¿verdad? Pero en esta ocasión recordemos, hermanos,
El Señor estaba yendo, ¿verdad? Porque primeramente, tenía que haber, una resurrección. O sea, esa muerte no era para muerte mismo. Esa muerte era para la gloria del Señor. Amén. Tremendo. Un favor, conéctamelo, por favor. Se me va a ir la batería. Disculpe, la batería se me va de la lámpara. Entonces, hermanos, estamos entendiendo, ¿verdad? Ahora sí, vayamos por favor al versículo 20 al 22. Entonces, acá desconéctale. Versículo 20 al versículo 22. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto, ¿verdad? Entonces, esta segunda parte yo lo he denominado también el encuentro de Marta y Jesús, ¿verdad? Entonces, el primer encuentro que va a haber. Va a haber 3 encuentros. Primeramente se encuentra con Marta, luego se va a encontrar con María y luego con Lázaro para sacarlo de la tumba ahí, ¿verdad? Entonces, estábamos leyendo acá que Marta sale al encuentro, ¿verdad? Sale al encuentro de Jesús y cuando se encuentra con Jesús, ¿verdad? Una de las primeras que se entrevista con Jesús, lo que dice, ¿no? Lo primero que le dice a Jesús: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto, y sé que todo lo que pidas al Señor, Él te lo dará, ¿no? Entonces, acá hay, como cualquier ser humano, ¿no? Señor, si hubiese estado ahí, si mismo hubiese pasado aquello, no hubiese ocurrido esto. Algo así estaba aconteciendo con Marta. Versículo 23 al 27. Jesús le responde luego, ¿no? Tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Hermanos, una vez más, yo quiero que analicemos, ¿ya? Y no leamos por leerlo, sino analicemos en las palabras poderosísimas que el Señor va a hablar con Marta. Son palabras totalmente poderosísimas, que realmente estas palabras, hermanos, tienen el poder de hacer retumbar nuestros corazones. No sé si usted lo lea muy profundo, reflexione verdaderamente. Miren las palabras que el Señor ha hablado a Marta, hermanos. Primeramente lo dice: tu hermano resucitará. Y es bien claro Jesús. Jesús no está hablando en esta vez con parábolas, no está hablando con alegorías y nada. Es más, le aclara, porque en algún momento Marta pensaba: sí, Señor, mi hermano va a resucitar en el postrero día. Y Jesús le dice: no, yo no me estoy refiriendo a esa resurrección postera. Claramente, tu hermano va a resucitar ahora, ¿verdad? Segundo, yo soy la resurrección y la vida. Jesús en persona se está presentando que Él es la resurrección y Él es la vida. ¿Me dejo entender, hermanos? Jesús sabía, Él era Dios, así como hombre, también era Dios. Por lo tanto, conocía y sabía para qué había venido, a morir por nosotros, pero no se iba a quedar ahí. Él tenía que resucitar. Y muchas veces hablaba para sus discípulos: yo voy a morir, mas al tercer día resucitaré. Por eso Jesús se presenta, ¿no? Yo soy la resurrección y la vida. Tremendo, hermanos. Él es la vida. Amén. Así es que cuando tengas algún problema, alguna dificultad, no dices: ay, hermano, no. Yo entiendo, sí, no estoy diciendo que no vas a sentirte triste, no estoy diciendo que aquella situación, aquella noticia mala no va a afectar a tu corazón. Claro que sí. Pero recuerda también de esta palabra que el Señor dice: yo soy la resurrección y la vida. ¿Qué más? El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, si nosotros creemos en el Señor, no importa lo que pase, vamos a vivir. Es tremendo, hermanos. Cristo representa vida. Y si tú tienes a Cristo en tu vida, tienes la vida del Señor. Ahora yo pregunto, hermano, ¿qué es entonces pues la pandemia? ¿Qué es el coronavirus? Si nosotros entendemos la magnitud de esta palabra poderosísima, ¿verdad? Lo siguiente. Yo he pensado de esta manera, hermanos.
Si Dios, a mí, yo poniéndome como ejemplo, si Dios ha determinado que yo viviera aún, hermano, no va a haber enfermedad que va a llegar a mí. ¿Me dejo entender? Porque en la voluntad de Dios no ha llegado aún todavía mi hora. Si en la voluntad de Dios aún su hora no es, hermano, no va a haber algo que le va a venir a llevar a morir. No. Mas si la hora nuestra llega, porque ha llegado, me dejo entender. Entonces no tenemos por qué temer. Uno, como decía el apóstol Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Es decir, si yo muero y es la voluntad de Dios, yo estoy ganando y voy para Cristo. Por eso es cuán importante, hermanos, que nosotros podamos vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad del Señor. Amén. Porque cuando tú vives conforme a la voluntad de Dios, primeramente tienes la paz de Dios, tienes la seguridad del Señor. Amén. Y nada de lo que pueda pasar acá a nuestro alrededor va a robarnos el gozo del Señor. Podrá venir las malas noticias, podrá venir un ratito la tristeza, como dice la palabra, el lloro estará en la noche, pero al día siguiente va a salir el sol. Recuerda esto siempre, cuando tengas un problema, al día siguiente va a salir el sol. Amén. ¿Y sabes qué más? El Señor está de tu lado. Ahí está contigo el Señor. Así como estuvo para sus amigos, para María y Marta, luego de la muerte de Lázaro, así Jesús, hermanos, está con nosotros. Amén. Confía en el Señor. Cree en el Señor. Tremendo. ¿Qué más habló Jesús? Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Mira, hermano, voy a repetir una vez más. Y todo aquel, eso está en el versículo 25 y 26, ¿verdad? Ahora estoy en el versículo 26. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. Hermanos, qué palabra más poderosa, qué tremenda promesa de parte del Señor. Si usted y yo creemos en el Señor, como dice la palabra de Dios, no vamos a morir eternamente. Amén. No deje de creer en el Señor. Sea cual sea la circunstancia, no deje de creer. Créalo a Él, más cualquier otra cosa. El mundo dirá, no, la cura, esta situación va a ser así, va a ser así. Creamos en la palabra del Señor. Y la palabra del Señor dice que estamos en los últimos tiempos. ¿Verdad? Eso es lo que vemos. Entendamos. Y por lo tanto, si la palabra del Señor dice que estamos en los últimos tiempos, usted y yo tenemos que consagrarnos. Usted y yo ya no podemos ser los mismos cristianos de antes, cristianos indiferentes de repente, cristianos que no nos importaban las cosas del Señor, cristianos que de repente nos basábamos más en nuestras emociones que en la propia palabra del Señor. Entonces, no, hermanos, es hora de que nuestro cristianismo tiene que ser un cristianismo conforme como la palabra del Señor lo plasma. Amén. Ese es el cristianismo que el Señor quiere para nosotros. Y finalmente le dice, ¿crees esto? Marta responde, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Tremendo lo que el Señor afirma en estos dos versículos, en el 26 y en el 20, desde el 25 hasta el 27. Vamos a la tercera parte. Decíamos que en una primera parte hablábamos del encuentro de Jesús con Marta. Ahora vamos a ver el encuentro con María. Ya es donde Jesús va a llorar ante la tumba de Lázaro. Versículo 28 al 31. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en un lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar allí. ¿No? Entonces, lo que estamos viendo a continuación es que Marta avisa, informa a María que Jesús está fuera de la aldea y Jesús le estaba llamando, ¿verdad?, a María, para que veamos también, hermanos, cómo Jesús ciertamente, hermanos, la palabra de Dios dice que Dios no hace acepción de personas, y eso es verdad, es cierto. Dios ama a todos por igual. Amén.
Mas hay una parte donde Jesús va a hablar acerca de los amigos. Y Jesús, hay algo muy especial que hace con sus amigos, ¿verdad? Y Jesús manda a llamar a María con Marta, ¿verdad? Y ciertamente María, dice él, ¿no? Deprisa va, ¿verdad? Y en esto las personas que estaban ahí, que habían venido a darle sentido pésame a Marta y a María, ¿verdad? Vieron que María se estaba movilizando y la gente pensaba, no, María está yendo a llorar al sepulcro. Vamos, vamos, de repente puede cometer una locura, no sé, no está, ¿no? Pero yo pienso que de repente la gente puede haber dicho eso, pensado, y le siguieron a María, ¿verdad? Le siguieron ahí. Entonces en el versículo 32 dice, María cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí no había muerto mi hermano. Una vez más la famosa frase, si hubieses estado aquí. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de repente, si hubiese pasado aquello, si no hubiese sido aquello, si no hubiese ocurrido aquello, si no hubiese hecho esto? Y muchas veces lamentamos de las cosas que hayan podido pasar. Y muchas veces, hermano, el lamento ya no sirve de nada. Los lamentos ya no sirven de nada. Y no es por el lamento que Jesús va a actuar. Recordemos que ya Jesús, muy anticipadamente, había determinado que Lázaro resucitaría. Amén. Eso es lo que iba a acontecer. Pero como seres humanos muchas veces nos lamentamos. Si hubieses estado aquí. Claro, como cualquiera de nosotros. Yo no estoy acá señalando a María. Como cualquiera de nosotros, no, Señor, si hubieses estado acá. Señor, si tú no hubieses permitido esto. Y así. Estamos en el versículo 32, ¿verdad? Versículo 33 ahora. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Acá es tremendo. Pero antes de eso, quiero explicar bien el versículo 33 al 35. Esta parte donde dice, Él se estremeció en espíritu y se conmovió y luego lloró. Aquí vemos que el Señor, hermanos, el Señor Jesucristo, no solo tenía emociones, sino que además amaba profundamente a sus amigos. En otro momento el Señor habló para sus discípulos, ¿ya? Para explicar un poco acerca de lo que estoy hablando del ser amigos. Vosotros son mis amigos, si hacen lo que yo les mando, ¿verdad? Eso está en Juan 15, vayamos un momento, por favor, unas cuantas hojitas vamos a adelantar en ese mismo libro de Juan, por favor. Juan 15, versículos 14 y versículos 15. Juan 15, 14 y 15. Vamos a leer, ¿ya? ¿Qué dice al respecto? Ven, leamos entonces. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Amén. Acá el Señor está hablándoles y explicándoles, diciendo, ustedes son mis amigos. ¿Y en qué se define un amigo? Un amigo es aquellas personas que están en tu círculo, que están muy cerca de ti, que se preocupan de ti, ¿verdad? Por eso Jesús les ha dicho, ustedes son mis amigos y ya no les voy a llamar más siervos, porque los siervos eran un tipo empleado. Hoy en día no se usa el término siervo, pero mucho se usa el tipo empleado, ¿verdad? Entonces muchos de nosotros, ¿verdad? Trabajamos en un empleo y en este empleo está el jefe, el dueño, lo que se llame, y nosotros somos sus empleados. Por lo tanto, el dueño nos va a decir, hagan esto y nosotros vamos a hacer, ¿verdad? En aquel entonces había empleados por el término siervo, ¿verdad? Y decía Jesús aclarándoles, el siervo no sabe lo que hace su señor, pero el amigo sí. Y por eso Jesús le dice, ya no les voy a llamar siervos, sino amigos, porque les he revelado todo lo que el Padre me ha dicho.
les he dado a conocer a ustedes. Amén, hermanos. Y hoy el Señor ya no nos llama a nosotros siervos en el sentido, en el contexto que estamos ajenos a lo que el Señor nos quiere revelar. Ojo, hago una aclaración, ¿ah? No van a decir entonces, ya no siervo. No. Si nos llamamos siervos, lo decimos en el sentido de ser servidores. Y Jesús se presenta, recuerdan en algún momento, lavándole los pies. Y de hecho, yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y se pone a atender a los discípulos. Entonces, somos siervos en el sentido de servicio, de servir. Dios nos ha llamado a servir. Mejor es dar que recibir, ¿verdad? Si quieres estar en el primero, tienes que ser los últimos. Servir. Estamos llamados como cristianos a servir en ese aspecto, ¿verdad? No somos siervos en el sentido de que no estamos ajenos a la voluntad de Dios, a lo que el Señor nos quiere revelar, porque el siervo, como les decía, no sabe lo que su Señor tiene pensado y quiere dar, ¿verdad? Pero el amigo sí. Entonces entiendan por favor ese dos parámetros que estoy diciéndoles. Una vez más explico. Somos siervos en el servicio que nosotros brindamos, tanto al Señor y el servicio que damos al pueblo. Amén, ¿verdad? No somos siervos en el sentido que nosotros no estamos ajenos a la voluntad de Dios, no estamos ajenos a lo que el Señor nos quiere mostrar en su palabra. ¿Está claro, hermanitos? Amén. Pastor, ¿cómo es eso? No se preocupen, queridos. Nosotros en la medida que vayamos creciendo en el Señor vamos a entender en la práctica mucho más. Amén. Porque todos estamos llamados a servir. Amén. Pero también el Señor quiere hacernos entender en este servicio que nosotros damos que el Señor quiere revelarnos muchas cosas para nuestras vidas. Clama a mí y yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Esa es la voluntad de Dios. El Señor quiere enseñarte muchas cosas, hermanos, maravillosas, tremendas cosas. Pero para que tú puedas entender ello, usted necesita ser un amigo. Y para que usted pueda ser un amigo del Señor, usted necesita pasar tiempo con su Señor. Ahora entiende, hermano, por qué nosotros necesitamos buscar mucho al Señor. Amén. Así es que busquemos, hermano, no nos cansemos. Yo quisiera que nadie pueda pensar lo contrario a la palabra del Señor, ¿verdad? Que si hay mayor tiempo para buscar al Señor, gloria a Dios. Amén. Nosotros estamos en un tiempo de oración. Yo quiero animar a todos los hermanos que se sumen a ello. Y no se canse, los hermanos que están orando todos los días de 7 a 8, hermanos, no se canse. Siga buscando al Señor. Amén. Sigamos orando, sigamos intercediendo. Y los que no estén haciendo, súmense. No se trata, hermanos, de que, no se trata de que alguien quiera imponerles algo. Yo no impongo nada. Es más, la oración es voluntaria, hermanos. Si usted lo hace, no lo hace, es entre usted y el Señor. Me dejo entender, pero algo así puedo decirlo. Si usted lo hace, y usted puede preguntar a los hermanos que están orando firmemente ahí, hermanos, muchas cosas el Señor ha manifestado. El Señor muchas cosas ha hablado. Y es así cuando buscamos, dice por eso la palabra, el que me busca, ¿qué va a pasar? Lo encuentra. El que toca se le abre, el que pide recibe. Es así, mis hermanos. Amén. Por eso una vez más quiero animarles, no dejemos de buscar al Señor, sigamos buscando. Amén. Mientras haya tiempo, hermanos, busquemos. Tenemos que buscar al Señor. Para terminar esta parte que estamos leyendo ahí, hemos leído el versículo 33 al 35, ¿verdad? Y ahí hemos ido sustentándolos bíblicamente al capítulo 15 de Juan. Regresemos nuevamente al capítulo 11 y vamos una vez más a analizar el versículo 36 y 37. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Aquí había personas que se dejan llevar por lo que sus ojos miraban. ¿Qué miraban sus ojos? Que el Señor había llegado tarde. ¿Qué más miraban sus ojos? Que al ver a Jesús llorando con sus amigos, determinaban que Él no podía hacer nada más, ¿verdad? Recordemos, hermanos, que Jesús lloró.
¿verdad? Lloró porque eran sus amigos. Jesús tenía emociones, sentimientos como nosotros las tenemos, ¿verdad? Y estas personas acá decían, no, mira, pues, ¿para qué llega tarde? ¿No? Es lo que sus ojos dictaminaban. Por eso no sirve confiar en nuestros ojos. No, hermanos, el justo no vive por las cosas que sus ojos ven, el justo vive por la fe. Y viviendo por la fe agradamos al Señor, no por la vista. La vista puede decirnos muchas cosas y cuando decimos de la vista hablamos de la lógica. Pero es lógico que suceda esto, es lógico que aquello. La lógica tenemos que llevarlo bajo la palabra de Dios. En otras palabras, tus pensamientos, mis pensamientos tienen que ir una vez más bajo la palabra poderosa de Dios. Amén. Para terminar, vayamos al versículo 38, la última parte. Y acá es el encuentro de Jesús con Lázaro. 38 y 39. Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Verdadera costumbre así, en los entierros, ¿verdad? Las sepulturas de los judíos. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, o sea, es decir, apesta ya, porque es 4 días, Señor. Hermanos, tremendo acá, yo quiero hacer algo acá. El Señor lidió mucho con la incredulidad, y acá me he dado, para citarlos acá, mucho con las cosas que el Señor lidió respecto a la incredulidad. No solamente lidió con los religiosos, ¿recuerdan los religiosos? Los fariseos, los saduceos. ¿Eran personas que creían? No, la mayoría, no todos, pero la mayoría de los fariseos, de los saduceos, no creían en lo que Jesús hacía. Es más, lo increpaban, ¿verdad? Decían que tú haces porque Belcebú está en ti, porque el diablo está en ti. Terrible. Incrédulos. Otro, la multitud, ¿verdad? Judíos y gentiles, igual. Y en esta ocasión estos de acá, ¿verdad? Que tanto les amaba, no podía, así como sanó a los ciegos, a los cojos, no podía haberlo curado. Mira, llora, seguro que ya está lamentándose. Se deja guiar por la vista. Incredulidad. Y no solo eso, en muchas otras ocasiones más hemos visto. Por otro lado, las personas de su confianza, sus amigos, como Marta y María, ambas también dudaron. Y hasta sus propios discípulos, que vamos a morir. Tremendo, todas las cosas, hermanos, con el cual el Señor lidió y hasta el día de hoy sigue lidiando con nosotros. Dice la palabra, es así, nosotros queremos seguir, insistimos en vivir conforme a nuestra vista, conforme a nuestra razón, conforme a nuestra lógica. No os preocupéis qué comerán, qué beberán, qué se vestirán. Yo, el Señor, les sustentaré. Mirad los campos, mirad las aves. ¿Alguien los sustenta? ¿Hay alguien? ¿Ellos trabajan? ¿Ellos se preocupan? No, es el Señor que los sustenta. Pero a pesar de que muchas veces lo hemos leído, hasta de repente nos hemos memorizado el pasaje, no confiamos en el Señor. Y seguimos preocupándonos. Y seguimos diciendo, ¿y este presidente que tiene en la cabeza? No estamos muriendo de hambre, ¿verdad? No vea que aquello. Hermano, si usted piensa así, usted no está actuando como un cristiano. No está entendiendo la palabra de Dios. Un verdadero cristiano va a agradecer. Yo te entiendo, a la lógica humana, sí. Usted me pregunta, pastor, yo quiero salir. Claro, yo quiero también que termine la cuarentena. Quiero hacer muchas cosas para el Señor, primeramente. Luego las otras cosas. Pero yo he entendido algo. Si el Señor ha decidido 15 días más, es porque algo quiere hacer con su pueblo. Algo quiere hacer con su iglesia. No sé, hermano, si usted le mira así, pero yo estoy entendiendo de esta manera. Son 15 días más. Algo el Señor quiere hacer. Y por lo tanto, darle las gracias. Gracias, Señor. Le agradezco porque, hermano, no sé usted, pero este tiempo fue el tiempo donde más tiempo he pasado en oración con el Señor.
más tiempo he estudiado la palabra del Señor. Y algo ya muy personalmente estoy hablando con Dios, Señor, yo quiero hacer esto, quiero hacer aquello. No sé usted, querido. No sé si usted para ti simplemente es una pandemia, una situación donde, sí, aburrido, estresado, ya quiero hacer aquello. Y está de repente tan presto a las noticias. Hermano, usted escucha día a día las noticias, los contagios siguen aumentando, las muertes siguen incrementando. Y todo parecerse, en lugar de repente de mejorar las cosas se están complicando más. Pero yo a la luz de la palabra no puedo vivir y no me puedo dejar. Si el mundo está así, está así. La Biblia dice que soy luz y sal, que usted es luz y sal. Y por lo tanto tenemos que alumbrar. Amén. Tremendo la palabra del Señor, hermanos, el desafío que nos da. Jesús lidiaba así, mucho con la incredulidad. No entendía. Versículo 40. Jesús les dijo, y ahí es donde reprende a Marta. ¿No te he dicho, si crees verás la gloria de Dios? Hermanos, eso le dijo allá. Usted recuerda en el versículo, acá en la primera parte, cuando se encuentra con Marta, en el versículo 26, 25 y 26. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y nuevamente acá le vuelve a decir a Marta, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ya le había hablado, ya le había dicho, tu hermano no ha muerto, tu hermano va a resucitar. Pero aún así Martita, no Señor, ya son 4 días. Ya no tiene solución, en otras palabras. Ya está. No había entendido Marta, hermanos. No había entendido de lo que el Señor quería hacer ahí. Y muchas veces, así como Marta, nosotros nos oponemos a lo que el Señor quiere hacer. El Señor ya ha dicho algo para ti, mira, voy a hacer esto. Pero muchas veces vamos ahí delante de Jesús y le decimos, Señor, esto es así. ¿No estás viendo con tus ojos? Ya mi hermano está muerto. Lázaro, mi hermano está ya 4 días. Ya mira, huele, está apestando feo. Los pensamientos de Dios no son como nuestros pensamientos. Y a veces, muchas veces actuamos así incrédulamente, hermanos. Cuando ya el Señor ha hablado, ha dicho, aún así seguimos preocupándonos. Aún así seguimos abrumándonos. Seguimos poniendo más carga a nosotros mismos. Ponga sus cargas en mí, dice el Señor. Descansa. Lleva mi carga que es ligera y es frágil. Pero a veces no entendemos eso. Insistimos en llevar nuestras propias cargas. Y muchas veces, miren hermanos, voy a decir algo muy importante. Muchas veces el pueblo de Dios sufre, no porque Dios lo permite o quiera. Muchas veces sufre el pueblo de Dios por su incredulidad, porque no cree en el Señor. Por eso sufre. Y decimos, es el Señor permitiendo, es el Señor probándome. El Señor no te está probando nada. Tú por tu incredulidad estás sufriendo, porque no has creído. Y a causa de tu incredulidad estás padeciendo. Muchos creyentes hoy, a causa de su incredulidad, a causa de su equivocación, de haberse revelado, habiendo Dios dicho, no hagas esto, haz aquello. Pero no decidieron, no quisieron escuchar. Y hoy sufren, y hoy padecen. No estoy acá, hermano, para juzgar a nadie. No soy quien para juzgar. Pero juntamente con usted, reflexiono a la luz de la palabra del Señor. Y nosotros no podemos actuar como acá vemos, como actuó Tomás, como actuaron estos judíos, como actuaron los religiosos, los fariseos, los saduceos, como en algún momento actuaron también los discípulos. No podemos actuar en incredulidad. No. Vamos a ver cuál es la respuesta que Jesús le da. Y lo increpa, lo va a refutar. Definitivamente, tiene que exhortar el Señor y lo exhorta a Marta. Versículo 41. Entonces, 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído.
Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Luego de retirar las piedras, el Señor agradeció al Padre por causa de la multitud, para que ellos creyesen que el Padre y Jesús uno eran. Amén, hermanos. Cuando Jesús oraba públicamente, ojo, Él no hacía lo que los fariseos, los saduceos, los religiosos de aquel entonces hacían, porque cuando ellos lo hacían así, no lo hacían en realidad directamente por Dios. Ellos lo hacían para que la gente de su alrededor lo viera y lo dijera: wow, qué oradores, oh, qué espirituales. Pero Jesús no. Jesús quería que esta gente supiese y entendiese que este milagro que estaba ocurriendo no es porque simplemente solo Jesús en el Padre. Siempre Jesús ha ido hablando. Todas las cosas que yo les hablo, no les hablo por mi propia cuenta. Les hablo porque el Padre ha puesto en mí para decirlos a ustedes. Yo y el Padre uno somos. Y este milagro que había acontecido de Lázaro, que va a suceder, era porque Dios había planeado. Versículo 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven afuera. ¿Qué tenía que ser Lázaro? Hermanos, ¿qué tenía que ser? Venir. Porque cuando el Señor dice una palabra, hermanos, no hay ser, no hay nada que se va a oponer a una palabra que el Señor ya dijo, ya habló. No hay palabra, no hay espíritu, no hay demonio, no hay circunstancia, no hay problema, no hay enfermedad que se va a oponer cuando el Señor ya habló. Amén. Si el Señor ha dicho a Lázaro: ven para afuera, hermanos, porque Lázaro va a tener que salir en el nombre de Cristo Jesús. Porque la palabra de Cristo Jesús tiene poder. No sé si resuena en sus corazones, hermanos, pero en este momento mi corazón resuena por las palabras que Jesús ha dicho. Y a este mismo Jesús que hoy estamos estudiando a su luz de la palabra, es este mismo Jesús que hoy tenemos en nuestros corazones. Es a este mismo Jesús que hoy estamos siguiendo. Él no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos, hermanos. Él está con nosotros. Amén. No dude, querido, no dude de lo que el Señor ha hablado. Si Dios ha dicho una palabra para ti, créelo. Va a acontecer, va a suceder, porque Dios es fiel a su palabra. Amén. Dios es tremendo, hermanos. Para terminar, el versículo 44. Y el que había muerto salió, atada las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadlo y dejadlo ir. ¿Qué había acontecido? Lo que Jesús había dicho se había cumplido. Para que vean, querido, esto no es una historia, esto no es una fábula o un cuento. Esto sucedió y aconteció. No sé si usted crea, yo creo que aconteció. Y creo que ese mismo Dios que operó en la vida de estas personas, sus amigos María, Marta y Lázaro, es este mismo Jesús que hoy yo vivo. Es este mismo Jesús que yo predico para ustedes. Que dejemos a un lado ya la incredulidad, que dejemos a un lado ya la religiosidad y vengamos de todo corazón a nuestro Señor. Nos arrepintamos y le sigamos con todo nuestro ser y veremos la gloria de Dios. ¿Quieres ver la gloria del Señor? ¿Quieres ver el poder de Dios en tu vida? Querido, cree. Deja a un lado ya la incredulidad. Cree a tu Señor y Él dará vida y te dará vida en abundancia. Amén. Yo quiero orar con ustedes, hermanos. Quiero ahí donde usted está pueda inclinar su rostro y podamos orar juntos al Señor y podamos decir: Señor, aquí estoy. Amén. Oremos al Señor, hermanos. Quiero que usted cierre hoy su ojo. Quiero ministrar sobre su vida en el nombre de Cristo Jesús. Dios está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Y creo firmemente que Dios va a hacer cosas tremendas. Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias por la vida de mis hermanos que han escuchado este mensaje. Yo te pido que tú puedas ministrar sus vidas. Que tú puedas ahí, Señor, poner en sus corazones, Padre, esta palabra.
y que puedas hacer de nosotros cada día más cristianos, más creyentes. Lo queremos, Señor, nos apartamos la incredulidad. Señor, yo no quiero ser incrédulo para tu palabra. Yo no quiero ser incrédulo para tu voluntad, Señor. Señor, yo decido seguirte en el nombre de Cristo Jesús. Y pongo, Padre, toda dificultad, toda lucha que podamos tener, lo ponemos delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Creemos que este tiempo es un tiempo tuyo, Señor. Un tiempo donde tu gloria, donde tu poder se manifestará. Porque hemos decidido creer. Y tu gloria se manifestará, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos ahí en sus casas. En el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, Señor. Declaro tu poder, declaro tu milagro, tu palabra, Señor, sobre cada una de sus vidas, Señor. Padre, gracias. Quiero darte muchas gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Una vez más, quiero decirles un feliz Día de la Madre a todas mis hermanas que el día de hoy me han escuchado. Decirle, hermanas, a confiar en el Señor. Amén. ¿Ha visto? Sus problemas, sus dificultades, querida hermana, no tienen comparación al poder de nuestro Señor. Imagínate, María y Marta tenían un problema. El problema era, supuestamente, ¿verdad?, la muerte de Lázaro. Pero para el Señor esto no era un problema. Para el Señor este problema estaba poniéndole una situación para que la gloria de Dios creciera. Y muchas veces Dios va a hacer eso con su vida. El problema que usted está teniendo va a ser para glorificar al Señor. No sé cuántos crean ahí, pero va a acontecer eso. El problema que usted está teniendo será para la gloria del Señor, si usted cree en mismo. Amén. Que el Señor le bendiga abundantemente. Nosotros vamos a seguir, hermanos. Vamos a seguir orando. Son 15 días más en oración. Amén. Sigamos perseverando en Cristo Jesús. Hay cosas tremendas que el Señor tiene para nosotros preparado. Amén. Que el Señor le bendiga abundantemente. Amén. Estaremos encontrándonos próximamente. El día miércoles voy a continuar con el ayuno. El día miércoles va a haber una palabra poderosa.